Hola, yo soy el doctor Francisco Cardona Estrada y el tema de hoy es EPOC. Iniciamos involucrándolo como está en el síndrome obstructivos. Así como el asma, el EPOC está dentro de los síndromes obstructivos. El EPOC es la enfermedad caracterizada por la limitación al flujo aéreo, la cual no es completamente reversible. La limitación del flujo aéreo es comúnmente progresiva y se asocia a una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones por la exposición a partículas nocivas o gases. La epidemia en los Estados Unidos, el EPOC afecta a más del 5% de los adultos y se encuentra en la cuarta causa de muerte, la 12ª de la morbilidad. En México se calcula que existe del 3 a 6% de adultos afectados y un 50% de estas está relacionadas al tabaquismo y al resto a la exposición del humo. Es esta causa de mortalidad. A nivel institucional del IMSS, las clínicas de primer nivel están en los primeros días de cada mes para surtir y atender pacientes EPOC. Y cada día aumentan más por la preferencia al uso del tabaco. Los factores de riesgo, pues es más frecuente en el hombre. La atopia, pues es más relacionada con el asma. La obesidad sí influye mucho en esta enfermedad. Los factores de riesgo, desgraciadamente, el tabaquismo en nuestro país, y que afortunadamente se evitó el uso de los vapeadores. Pero la consecuencia más importante es el cigarro. Sí, hay gente que todavía relaciona su patología con el uso del humo de leña, las mujeres, la contaminación ambiental, que cada día fortalece mayor patología inmunológica, los polvos industriales. En cuanto a la fisiopatología del EPOC, las vías centrales y periféricas presentan una respuesta inflamatoria en el fumador por EPOC. En dicha respuesta participan células polifomonucleares y eosinófilos, los cuales, junto con los macrófagos, existen también una respuesta inmunitaria mediada por linfocitos CD8, los cuales, diferente a la presentación del asma, se comportan de diferente manera. Como respuesta progresiva al humo del cigarro, las células inflamatorias pueden liberar proteasas, oxidantes y otros mediadores inflamatorios que desencadenan la reacción entre el óxido, que modifica la matriz extracelular, haciéndose más sensible las proteasas y alterando la reparación alveolar. Entonces, el episodio de hidrolasa microsomal, la hiperexpresión de los citocromos, la activación de neutrófilos, el aumento de las radicales libres, la acción de los neutrófilos, las interleucinas, los linfocitos T, CD8, las proteasas séricas y las perforinas, las granzimas activas de la vida de la enfermedad, cómo se van relacionando con la apoptosis. La respuesta inflamatoria e inmunitaria se expresa a través de los factores de transcripción clave que son la NFK, y las proteasas activadoras del IAP, y de la liberación de las citoquinas, entre las que destacan la TNF-alfa y la ILF-beta y la TGP-beta. Estos mediadores explican, entre otros, la proliferación de los fibroblastos, la liberación de neutrófilos y la remodelación que se produce en esa enfermedad con el daño bronquial. La inflamación en la vía aérea explica la tos, la expectoración y relacionarse con la aparición y agudización de las infecciones frecuentes. Además, hay diversas proteínas que le colaboran con la destrucción del parénquima pulmonar. En las vías aéreas de la periferia pulmonar se produce una pérdida de la relación elástica junto a una remodelación del tejido conectivo peribronquial y de alteraciones vasculares. ¿Qué comúnmente tenemos en el paciente con problemas de EPOC? Comúnmente es un paciente adulto, es un paciente que tiene antecedentes de tabaquismo o el uso de la leña o bien la relación que guarda a las enfermedades de tipo la contaminación de empresas. En el cuadro clínico el paciente va a tener cefalea, va a tener tos, va a tener fatiga, puede entrar, al entrar al consultorio, iniciamos la inspección y ¿cómo vamos a ver un paciente con EPOC? Comúnmente los vemos obesos, son pacientes que tienen limitación, cierto grado de disnea,
y las características propias del paciente, el tórax en tónel, que son las que conllevaría la sibilancia, la cianosis, las alteraciones del estado de conciencia, la pérdida de peso y la hipoxemia. Vemos básicamente dos, que ahora es la bronquitis crónica y la fasis y la característica física del paciente enfisемatoso. Podemos ver cianosis en el paciente, podemos ver los datos de insuficiencia respiratoria, el aleteo, el tiraje, podemos ver el paciente limitación funcional. Y obviamente a la exploración física, cuando hacemos la inspección, la palpación, la percepción, y la inspección va a estar limitada. Obviamente también cuando revisamos y exploramos, auscultamos al paciente, pues va a haber otras alteraciones que nos van a ir fortaleciendo la posibilidad del diagnóstico. El diagnóstico de EPOC, los síntomas es la tos crónica, la expectoración crónica, la disciplina del ejercicio. Antecedentes de exposición a factores de riesgo, la confirmación de la limitación que genera la afectación de la capacidad vital forzada con la capacidad respiratoria, que es menor del 70%, y la capacidad vital forzada con el volumen respiratorio forzado. Volvemos a hablar de la importancia de la espirometría. ¿Para qué nos sirve la espirometría? ¿Qué elementos califica o valora? El volumen tidal, el volumen de la ventilación pulmonar, el volumen de reserva expiratoria, el volumen residual, el volumen de reserva inspiratoria, las capacidades inspiratoria, la capacidad residual funcional, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. ¿Por qué hablamos de espirometría? Porque nos va a dar y nos va a fortalecer el diagnóstico de nuestros pacientes. Ahí vienen los parámetros de la espirometría, los volúmenes de reserva inspiratoria, las capacidades. Los parámetros de espirometría, cada uno aquí explicados. El volumen de aire que expulsa el primer segundo de una inspiración forzada, su valor normal es mayor al 80%, que es el FEB. El FEB y el FBC, su valor normal es mayor al 70% y su valor postbroncodilatador es menor del 70%, es diagnóstico de EPOC. Diagnóstico diferencial también del asma. El FEB, flujo medio alcanzado en el tramo de la curva comprendido entre el 25 al 75% de la capacidad vital forzada. Las características que definen los diferentes patrones espirométricos nos van a dar la posibilidad de un patrón normal, de un patrón obstructivo, de un patrón mixto, de un patrón restrictivo y de una vía aérea pequeña. Aquí están los valores para el FC, para el FEB1, la relación que guarda el FEB1 con el FBC y el FEB. Y cada uno de ellos nos va a ayudar a fortalecer nuestro diagnóstico. ¿Cuándo es normal la espirometría? ¿Cuándo es un valor obstructivo? ¿Cuándo es un valor restrictivo? Más datos del espirometría normal y el EPOC. ¿Cómo está el paciente con el EPOC en su resultado? ¿Cuándo es el EPOC? ¿Qué valores tenemos del FEB, del FBC y de la relación que guarda el FBC con la capacidad vital forzada? Las pruebas de función pulmonar pues, confirmadas con el uso de la espirometría. ¿Cuándo indicamos la espirometría? ¿Utilizaríamos broncodilatadores en esos pacientes? ¿Nos serviría una espirometría forzada? De acuerdo a su clasificación y severidad, pues ahí está el asma, el estadio 0, riesgo 1, que es una espirometría normal, los síntomas crónicos, tos y expectoración, los estadios. El valor en el que puede estar el paciente, más, menos el 80%, con los síntomas crónicos, tos y expectoración. El estadio 2, con el EPOC moderado, ya la afección es mayor. El estadio 3, con una afección del 50%. Y el estadio 4 con EPOC muy severo, un paciente que va a estar postrado, que va a estar ya probablemente internado, a punto de llegar a una unidad de cuidados intensivos. Hablábamos de las guías de práctica clínica, por eso pongo estas diapositivas. Dice aquí, la espirometría es imprescindible para establecer el diagnóstico al demostrar la limitación del flujo aéreo con reversibilidad parcial, valoración inicial y seguimiento. La espirometría forzada se debe realizar para el diagnóstico y la evaluación de la gravedad de la obstrucción. Sin embargo, la decisión de manejo posterior se debe individualizar.
El diagnóstico de insuficiencia respiratoria solo se establece con la gasometría de sangre, otro elemento importante en la gasometría. En la mayoría de los casos, la radiografía de tórax no proporciona datos para establecer el diagnóstico. Como ven, la radiografía de tórax se debe realizar con todo enfermo, como que se contrapone un poco aquí la información, ya que con esta se identifica comorbilidad y se excluyen otras patologías. Sabemos que en el primer nivel tenemos el apoyo de la radiografía. Sí tiene su uso, nos da elementos de información, claro que sí. Si tenemos la posibilidad de una tomografía computarizada, pues no se considera un estudio de rutina, pero sin embargo debe ser practicado cuando los síntomas no concuerdan con los hallazgos en la inflametría. Nos da elementos de apoyo muy importantes. En caso de las normalidades vistas en la radiografía de tórax y en pacientes con protocolo de cirugías pulmonares, nos van a servir para descartar las patologías. La radiografía de tórax no es una prueba sensible para el diagnóstico de POC, aunque es útil en su valoración. ¿Qué podemos ver en la radiografía que nos pueda servir, que no nos pueda servir? Pero es un elemento que tenemos de apoyo en el primer nivel. La radiografía de tórax también nos da el aislamiento del diafragma. Aquí está la técnica de esa placa, no es muy adecuada, está un poco pasado. El aumento de los pacientes externales, si hay afección a nivel de los senos costodiafragmáticos, si hay afección a partes blandas, partes óseas. El resultado de las pruebas comúnmente en el laboratorio son fundamentales también, obviamente, pues el hematocrito, la hemoglobina, cómo la vamos a encontrar en los pacientes. Comúnmente son pacientes con problemas de polisistema o poliglobulia. Al estar elevado el hematocrito, al estar elevada la hemoglobina, está elevado el hematocrito. ¿Cómo va a estar su perfil de lípidos? ¿Cómo va a estar su urea, su creatinina? Aquí es una biometría hemática completa, una química de 24 elementos, la radiografía de tórax, la espirometría, tomografía en la posibilidad del nivel donde estemos. El tratamiento lo dividimos en farmacológico, conservador y quirúrgico. Farmacológicos, broncodilatadores, corticosteroides, antibióticos y oxigenoterapia. El conservador es educación para la salud en cuanto al tabaquismo, el esquema de emisiones completo y pues en el caso quirúrgico, que sea un extremo, reducir del volumen pulmonar y trasplante pulmonar, que es muy raro en nuestro medio. El objetivo del tratamiento del EPOC es reducir los síntomas crónicos de la enfermedad, disminuir la frecuencia y gravedad de las agudizaciones y mejorar el pronóstico. Obviamente que sí, es el compromiso de nosotros, tratar de mejorar el pronóstico de un paciente. Tratamiento farmacológico inicial en el EPOC estable, exacerbación, en el caso del paciente A, exacerbación de 0 a 1 año que no lleva a la admisión hospitalaria, broncodilatador de corta o larga duración. El paciente B, exacerbaciones de 0 a 1 año que no lleva a admisión hospitalaria, broncodilatadores de larga duración combinados, LABA o LAMA. El paciente C tratado con broncodilatadores LAMA, o el paciente D, que está más delicado, lleva admisión hospitalaria, LAMA o la combinación que aparecen en la diapositiva. Volvemos a repetir, como vimos en el asma, los broncodilatadores beta agonistas de corta duración, de larga duración, los anticolinérgicos, que generan un gran apoyo actualmente en el EPOC, la combinación del beta agonistas con los anticolinérgicos, las methylgiantinas, los antiinflamatorios corticoides inhalados, inhibidores de la fosfodiesterasa 4, la combinación de corticoides y broncodilatadores y sus tratamientos farmacológicos. De acuerdo al fenotipo, tenemos el tratamiento que nos recomienda esto sacado de la guía de práctica clínica. El fenotipo no agudizado, con enfisema y bronquitis crónica, aparece la combinación. En caso de ser leve, moderado o grave o muy grave, aparece y nos da una guía y pues de alguna manera un acordeón para poder tenerlo en mente para tratar a un paciente con EPOC. El tratamiento de EPOC es en paciente estable, base de tratamiento broncodilatadores de larga duración. Los fármacos que se deben añadir a los broncodilatadores dependerán del fenotipo del paciente, ya lo vimos en la tabla anterior, de acuerdo al fenotipo no agudizado, el fenotipo mixto, el fenotipo de agudización con enfisema y el fenotipo de agudización con bronquitis crónica, cómo se combinan los medicamentos, de acuerdo al fenotipo de EPOC. Repaso de broncodilatadores de acción corta, los beta-adrenérgicos, los ABA, los anticolinérgicos, los SAMA, reacción prolongada de los BDLL, los LABA,
que son el beta-adrenérgicos, long-acting beta-antagonist, y anticolinérgicos long-acting muscarine antagonist, tiotropio, que es el más frecuentemente utilizado. Comúnmente vemos a los pacientes que tienen el uso del salbutamol con el apoyo del tiotropio y el formoterol. Broncodilatadores y combinaciones en el EPOC. Aquí vienen sus dosis de cada uno de ellos. El tiotropio, que son menos utilizados, el actidinio, glicopyronio por el precio, indacaterol, el salmeterol con fortificaciones, que es muy bien utilizado, y la bodenosina con el formoterol, que ha cobrado con el tiempo fuerza y respuesta al tratamiento específico de acuerdo al genotipo del EPOC. Broncodilatadores de acción larga, están los beta-adrenérgicos, salmeterol, formoterol, indacaterol, son de elección en pacientes con síntomas persistentes, y el salmeterol con formoterol son comparables en cuanto a su eficacia y efectos adversos. Broncodilatadores de acción larga, mejora la función pulmonar, la disnea, la calidad de la vida, la capacidad del ejercicio, el cumplimiento, disminuir la agudización. La eficacia del tiotropio, una revista de New England, de Journal of Medicine. La importancia aquí del uso del oxígeno. El empleo del oxígeno suplementario aumenta la supervivencia y mejora la tolerancia, el ejercicio, el sueño y la capacidad intelectual del enfermo. No podemos hablar de un paciente de EPOC y quererlo tratar si no incluimos el oxígeno o el uso del CPAP. El empleo de oxígeno a largo plazo se debe indicar por más de 15 horas al día para prevenir la hipertensión arterial pulmonar. El oxígeno a largo plazo en domicilio se indica cuando la presión de oxígeno es menor de 55 metros por mercurio y la saturación es menor a 88%. Tiene sus indicaciones y tiene tu uso, y el paciente, muchos pacientes se recuperan. No me imagino el uso del tratamiento de un EPOC, de un paciente con EPOC, sin utilizar el oxígeno. La ventilación mecánica no invasiva disminuye la retención de dióxido de carbono. Algunos pacientes los verán ustedes con el uso del CPAP o de la ventilación mecánica no invasiva. El tema es muy amplio y muy importante, no objetando lo que no haya mencionado. Pero, en fin, vamos en esta diapositiva a diferenciar la semejanza entre el asma y el EPOC. La semejanza o la diferencia creo que influiría aquí la edad. El EPOC es más de pacientes adultos y el asma es más de pacientes pediátricos o jóvenes. No se pueden descartar las otras dos posibilidades, pero ahí están en esta diapositiva representadas. Gracias.